Una jueza federal conducía hacia la boda de su sobrina en Birmingham, Alabama. Vestía como una mujer común, sin vehículo oficial ni escolta de seguridad, simplemente manejando su Honda Civic como cualquier persona. Al acercarse al pequeño pueblo de Fairfield, notó un retén policial más adelante. 3 o 4 agentes estaban sobre la carretera 78 y en el centro se encontraba el sargento Devon M. y con su uniforme, él le indicó con la mano que se detuviera. Ella estacionó a un lado del camino. Con voz seria, el sargento preguntó: «¿A dónde se dirige, señora?». La mujer respondió con calma: «Voy a la boda de mi sobrina». El sargento Mitchell la miró de arriba a abajo. Era una distinguida mujer afroamericana, de 52 años, llamada jueza Reina Washington. Luego, riendo, dijo: «Ah, así que va a comer y beber en la boda de su sobrina. Pero venía excediendo el límite de velocidad en nuestro pueblo y no veo que lleve el cinturón bien puesto. Vamos, tendrá que pagar una multa». Mitchell comenzó a sacar su libreta de infracciones. Reina entendió cuáles eran sus verdaderas intenciones y que aquello era solo una excusa. «Oficial, no he infringido ninguna ley de tránsito», dijo. «Señora, no intente enseñarnos la ley», replicó él mirando a un ayudante junto a él y luego de nuevo a Reina. «Tenemos que enseñarle algo de respeto». De pronto, el sargento la agarró bruscamente del brazo. Demasiada actitud. Cuando la policía dice algo, usted debe obedecer en silencio. El brazo de Reina dolía por la presión, pero se mantuvo firme. La ira era visible en sus ojos, aunque permaneció callada. El sargento se burló. «Todavía tiene esa actitud en la mirada. He tratado con muchas como usted. Es hora de darle una lección de verdad». Un ayudante se adelantó y dijo: «Sargento, llevémosla a la comisaría. Allí le damos el trato completo. Así aprenderá cómo se le habla a un oficial». Uno de ellos tomó el bolso de Reina. «Vamos, suba al coche, patrulla». Ella se apartó con firmeza. «Ni se le ocurra ponerme una mano encima, o las consecuencias no serán buenas». El sargento, más enfadado, comentó a otro: «Mira qué arrogancia». Un ayudante la sujetó del hombro y trató de empujarla hacia el vehículo. Reina gritó, pero no reveló su identidad. Quería ver hasta dónde podían llegar. Entonces uno de los agentes, furioso, pateó la puerta de su coche. «¿Te crees muy importante? Ahora verás lo que pasa cuando se le falta el respeto a la placa». Reina comprendió plenamente lo que estaba por suceder y hasta qué punto podían llegar. El sargento Mitchell, con rabia en los ojos, gritó: «He visto a muchas como tú pasar por Fairfield. ¿Quieres desafiar a la policía hoy? Te lo vamos a demostrar. Llévenla a la comisaría, allí le enseñaremos». Aún así, la jueza Washington permaneció en silencio, sin intención de revelar quién era. Quería comprobar hasta dónde llegaría el abuso de autoridad y la corrupción. Mi se sentía frustrado. Frente a él había una mujer que había sido sujetada, empujada, humillada y a la que le habían pateado el coche, y aún así seguía de pie con dignidad, sin gritar ni suplicar. El sargento pensó: «Que llegue a la estación. Luego veré cómo quebrar a esta mujer terca». No era solo enojo, era una ira profunda. Sonrió con desprecio. Ahora sí que se quedó callada. «Vamos a la estación a ver cuánto le dura el silencio allá». Al entrar en la comisaría de Fairfield, Mitchell gritó: «¿Dónde está todo el mundo? Hoy tenemos una invitada especial que necesita un ajuste de actitud». La jueza no dijo nada. Se limitó a observar las paredes de la estación, fijándose en cómo trataban a personas inocentes que nunca se atrevían a alzar la voz contra la autoridad. Un ayudante se inclinó hacia el sargento y le susurró: «¿De qué se le acusa, jefe?». «Exceso de velocidad, sin cinturón, resistencia al arresto». «Escribe lo que quieras. Lo importante es quebrarle el espíritu. No hagas muchas preguntas».
Reina escuchaba todo, pero aún así no dijo una sola palabra. Era como si quisiera que la historia de aquel abuso saliera de sus propias bocas. El sargento se sentó en su escritorio, golpeando un bolígrafo contra la superficie metálica, y luego miró a Reina. «Nombre, dirección». «¿Quién va a sacarla bajo fianza?», preguntó. Reina permaneció en silencio. «No me escuchó», repitió el sargento. «¿Cuál es su nombre?». Su silencio seguía firme como un muro. Entonces el sargento golpeó la mesa con tal fuerza que el sonido resonó en toda la estación. Gritó con furia: «No me escucho. Dígame su nombre ahora mismo». Reina giró lentamente el rostro y respondió: «Señora Sarah Johnson». El sargento la miró con una sonrisa burlona. «Ah, muy lista, ¿eh? Está acostumbrada a mentirle a la policía, pero recuerde, si se pasa de lista, le va a costar caro un solo paso en falso y no tendrá tiempo ni de arrepentirse». Entonces, la jueza Washington fue arrojada con fuerza a una celda mugrienta, donde ya había 2 mujeres sentadas. Una de ellas la miró y preguntó: «Hermana, ¿por qué te agarraron?». Reina esbozó una ligera sonrisa, pero no dijo nada. Solo observaba lo podrido que estaba todo el sistema. Si una jueza federal podía ser encerrada sin motivo, imaginar la situación de los ciudadanos comunes no era nada difícil. Se sentó en una esquina de aquella oscura celda, mirando, escuchando y entendiendo cada acto corrupto. Mientras tanto, el sargento Miche fabricaba un falso informe. «Ponle cargos por alterar el orden público, resistirse al arresto y conducta desordenada», ordenó golpeando el expediente. «Procesa a esto rápido». Un ayudante dijo: «Pero sargento, no tenemos pruebas reales de esos cargos». El sargento rió. «En esta estación no se trae la evidencia, se fabrica». Un rato después, un ayudante entró y tomó bruscamente del brazo a Reina. Justo cuando Miche estaba por continuar con su abuso, una voz autoritaria se escuchó desde la entrada. «¿Qué está pasando aquí?». Todos se giraron. En la puerta estaba el capitán Jerome Williams. Su reputación era un poco mejor que la de los demás en el departamento. Miró hacia adentro, vio el estado de la mujer y frunció el ceño. «¿Qué sucede aquí?», preguntó Miche y sonrió con nerviosismo. «Nada, capitán. Solo una mujer de Birmingham que se cree muy lista. Le estamos enseñando respeto». El capitán Williams observó a Reina con detenimiento. Su porte y compostura no parecían los de una ciudadana común. «¿De qué se le acusa?», preguntó M y se puso nervioso. «Señor, iba con exceso de velocidad y se mostró hostil durante la detención». Williams sospechó y se dirigió a Reina. «Señora, ¿cuál es su nombre?». Ella siguió en silencio. M se rió. «Capitán, ni siquiera quiere dar su nombre real. Lleva mintiendo desde que la trajimos». Williams, ahora en alerta total, ordenó a un ayudante: «Pónganla en una celda separada. Quiero interrogarla yo mismo». M se sorprendió, pero Williams respondió con firmeza: «Yo me encargaré personalmente». Por orden suya, Reina fue trasladada a otra celda, aún más pequeña y aislada. Miró a su alrededor. En una esquina había un banco roto y el aire estaba impregnado con un olor a desesperación. Ahora veía con más claridad el verdadero rostro de aquel sistema corrupto. Cada momento entendía mejor cómo la justicia se había convertido en simples papeles y juegos de poder. Entonces un ayudante entró corriendo. «Capitán, hay un convoy de vehículos negros afuera». Muy se tensó. «¿Qué tipo de vehículos, señor?». «Son autos del gobierno federal», respondió el ayudante nervioso. Miche salió rápidamente y al ver los vehículos, sus ojos se abrieron de par en par. Regresó apresurado y susurró algo al capitán Williams. «¿Qué pasa?». «¿Quién está aquí?», preguntó Williams irritado. Temblando, el ayudante contestó: «Señor, el fiscal general de los Estados Unidos».
El rostro de Miche se puso completamente pálido. Williams también se puso en alerta. Ahora el asunto había llegado al nivel federal más alto. El fiscal general entró en la estación con la ira reflejada en su mirada. Se dirigió a Miss cortante. «Sargento Miche, ¿qué clase de operación está dirigiendo aquí?» «Nada fuera de lo normal, señor. Trabajo policial rutinario», balbuceó Miche. El fiscal general tomó el expediente de arresto y lo leyó con atención. Su ceño se frunció profundamente. Luego miró hacia las celdas. «¿Quién es la mujer que arrestaron, señor?» «Solo una alborotadora que no cooperó durante una parada de tráfico», respondió Miche. «¿Tienen pruebas legítimas de estos cargos?», preguntó el fiscal general. «Y con más firmeza, ¿tienen alguna prueba en absoluto?». Miche quedó completamente acorralado. El fiscal general se dirigió directamente a la celda y preguntó a la mujer: «Señora, ¿cuál es su nombre?». Por primera vez, la jueza Reina Washington sonrió levemente y respondió: «La honorable jueza Reina Washington, Corte Federal de Distrito Norte de Alabama». Un silencio total se apoderó de la estación. Todos quedaron pálidos. Las manos y piernas de Miche comenzaron a temblar. Los demás ayudantes se quedaron en shock. El suelo parecía desaparecer bajo los pies del sargento. La mujer que creyó que era solo otra afroamericana a la que podía hostigar resultaba ser la jueza federal que presidía los casos de todo el Distrito Norte de Alabama. No era una ciudadana cualquiera, era la honorable jueza Reina Washington, la misma a la que habían sujetado en la calle, pateado su coche y encerrado como a una criminal común. Cuando la verdad salió a la luz, el caos estalló en toda la estación. Todos los ayudantes se paralizaron. El fiscal general miró con dureza a Miche y le dijo con rabia: «Miche, ¿cómo se atreve a presentar cargos falsos contra una jueza federal?». M intentó decir algo, pero antes de que pudiera hacerlo, el capitán Williams, que estaba cerca, gritó: «Señor, le dije que algo me olía mal en este arresto». Ahora Mie estaba completamente aislado. Entonces la jueza Washington, con voz calmada pero autoritaria, pronunció su veredicto: «Sargento Miche, su carrera en las fuerzas del orden ha terminado. Está arrestado por violaciones a los derechos civiles, detención ilegal y abuso de autoridad». Al oír esto, Miche sintió que no podía respirar. Los demás agentes apartaron la mirada de él. El capitán Williams no dudó. «Ayudante Johnson, arréstelo y léele sus derechos». Pero justo en ese momento, Miche sacó un documento doblado de su bolsillo y sonriendo dijo: «Espere, su señoría. Mire esto primero y luego haga lo que quiera». Mostró el papel. Tanto el fiscal general como la jueza Washington lo miraron con atención. Miche explicó: «Aquí está mi solicitud de jubilación. La presenté hace 3 días, así que por mucho que quiera, no podrá destruir mi pensión». La estación entera quedó en silencio. La jueza Washington tomó el documento y lo examinó. El fiscal general, entrecerrando los ojos, miró con firmeza al capitán Williams. «Verifique si este documento es legítimo». Williams revisó los registros en la computadora, levantó la cabeza y dijo: «Señor, es real. Pero su jubilación no entra en vigor hasta dentro de una semana. Eso significa que aún era un oficial activo cuando cometió estos delitos. Ahora pierde su pensión y enfrentará cargos criminales federales». La jueza Washington lo miró a los ojos y dijo: «Su nueva dirección será la misma clase de celda en la que puso a personas inocentes». El fiscal general asintió. Cuando 2 ayudantes avanzaron para arrestarlo, Miche jugó su última carta: «Espere, su señoría, no soy el único implicado. ¿Cree que toda la culpa es solo mía?». Entonces señaló a otros oficiales en la estación. La mitad de ellos estaba metida en esto. «Hemos estado ejecutando este plan durante años.
A varios agentes se les borró el color del rostro. El capitán Williams comenzó a mirarlos uno por uno, entendiendo el alcance de la corrupción. La jueza Washington miró al fiscal general. Tendremos que limpiar todo este departamento. Ninguno de los implicados quedará impune. Como usted recomiende, su señoría, respondió el fiscal. Todos serán responsables. En ese instante, pareció que un rayo había caído sobre la estación. Afuera, periodistas locales que habían seguido el convoy federal comenzaron a instalar sus cámaras, percibiendo que algo importante ocurría al enterarse de que se estaba investigando a todo un departamento de policía por violaciones a los derechos civiles. Empezaron a transmitir en vivo. Un SUV negro se detuvo frente al edificio. De él bajó el agente especial a cargo del FBI. Observó la escena. Agentes federales, policía local y medios de comunicación. ¿Cuánto tiempo ha estado ocurriendo esta corrupción?, preguntó al fiscal general. Este y la jueza Washington intercambiaron miradas graves. Ella se dirigió directamente al agente. Agente Davis, esta investigación debe ir más a fondo. Sospecho que este patrón de abusos va más allá de este departamento. El capitán Williams sacó un voluminoso expediente y se lo entregó a la jueza. Contenía pruebas de mala conducta que llegaban hasta la oficina del sheriff del condado e incluso a la fiscalía. Aquí están documentadas todas sus prácticas corruptas, dijo la jueza al agente del FBI. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Al agente le empezó a sudar la frente al comprender la magnitud de la investigación que se avecinaba. Sin demora, el fiscal general anunció en voz alta: «Voy a convocar a un grupo de trabajo federal para investigar violaciones a los derechos civiles en todo el condado de Jefferson. Todo oficial y funcionario que haya participado en este abuso sistemático enfrentará cargos federales». La estación entera quedó atónita. Por primera vez, alguien desafiaba públicamente una corrupción tan extendida a nivel local. En cuanto se anunció la investigación federal, una ola de cambios recorrió el condado. La noticia llegó a las cadenas nacionales. CNN, NBC y Fox News cubrieron la historia de la jueza federal que expuso la corrupción policial al infiltrarse. Incluso la gobernadora de Alabama fue informada y desde la capital estatal dio órdenes directas: cooperar plenamente con la investigación federal y garantizar total transparencia. En la semana siguiente, más de 30 agentes de policía, 8 ayudantes del sheriff, 2 fiscales adjuntos y varios funcionarios municipales fueron arrestados en todo el condado de Jefferson. La estructura de poder que había sostenido esa corrupción empezó a derrumbarse. La comunidad local, que había sufrido durante años bajo ese sistema, comenzó por fin a hablar. Ciudadanos contaron historias de acoso, arrestos falsos y abusos encubiertos durante décadas. Las acciones de la jueza Washington no solo habían expuesto a un departamento de policía corrupto, habían desmantelado toda una red de abusos que aterrorizaba a la comunidad. Ahora, en el condado se respiraba un nuevo ambiente de responsabilidad, transparencia y verdadera justicia. El miedo que había mantenido a la gente en silencio fue reemplazado por la esperanza de que el sistema podía funcionar para todos. La jueza Washington había demostrado que cuando alguien con autoridad y valor se enfrenta a la corrupción, incluso los sistemas más arraigados pueden transformarse. En el Tribunal Federal de Birmingham volvió a sus funciones habituales, ahora con el respeto añadido de quien arriesgó su libertad para desenmascarar la injusticia. La boda a la que conducía aquel día había sido pospuesta por la investigación, pero cuando finalmente se celebró 2 meses después, toda la comunidad festejó no solo la unión, sino el coraje de la jueza que cambió sus vidas.
En su despacho, la jueza conservaba enmarcada la portada del periódico del día siguiente a los arrestos. El valor de una jueza federal expone décadas de corrupción policial. Más de 30 funcionarios arrestados. Había aprendido que a veces las personas más poderosas deben estar dispuestas a parecer indefensas para sacar la verdad a la luz, que la justicia no siempre requiere portar las togas de la autoridad, sino también quitárselas y ponerse al lado de quienes no tienen voz. Si esta historia te inspiró y te mostró que el valor de una sola persona puede cambiar todo un sistema, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite saber que la justicia aún es posible. No olvides suscribirte para más historias sobre el poder de defender lo correcto, incluso cuando eso te cueste todo. Recuerda, el cambio verdadero ocurre cuando quienes tienen poder deciden usarlo, no para protegerse a sí mismos, sino para proteger a quienes no pueden protegerse por sí solos.